Contamos hoy con la presencia de Miguel Díez. Miguel, bienvenido. Bien hallado, como siempre, por la gracia de Dios. Bueno, yo tenía una pregunta para comenzar hoy, porque es algo que se está repitiendo, yo lo escucho constantemente, eso de estar en el lado correcto de la historia. Curiosamente, los que lo proclaman, ninguno está en el lado correcto, o por lo menos no está completamente en el lado correcto de la historia. ¿Cuál es el lado correcto de la historia? Pues el lado correcto es de aquel que la escribe en realidad, y que es el creador y dueño y señor de todo, el que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, y que, como se suele decir, a veces escribe la historia de forma que los que están completamente ciegos no la pueden discernir. Pero lo que pasa sucede porque Dios lo permite, incluso lo provoca, lo produce. Y el lado correcto de la historia es el que marca el camino perfecto, que es Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Es el que marca el principio y el fin de toda la historia. Y ese se llama Jesucristo, Alfa y Omega. Entonces, el problema está que el maligno sabe escribir torcidamente y retorcidamente y embaucar y engañar, pues presentando lo malo como si fuera bueno, ¿no? Entonces ahí está, este es el tema de lo que me estás preguntando, porque estás hablando de ese encuentro de Barcelona en el que el presidente de España pues es el que hace esas declaraciones. Bueno, y cuando estuvo en China, como mantra, porque luego la repite y la repite y la repite, no a la guerra, no a la guerra. Es una cosa que es tan infantil que decir, bueno, este hombre no tiene nada que decir en realidad, porque para decir eso, si eso es obvio. Es obvio. Sí, a lo mejor resulta que todos están en el lado correcto, porque según hablabas, ¿no? Estaba pensando, claro, el diablo viene a robar, matar y destruir. Los que participan en ese proyecto van a estar en el lado correcto de la visión que tiene el diablo para la humanidad. Son consecuentes con su amo, entonces son consecuentes con sus idealismos o con sus corrupciones y sus egolatrías y sus soberbias y sus calumnias y mentiras. Entonces, pues están en el lado correcto ellos, sí, claro, porque te voy a decir una cosa. Es triste, hay muchos cristianos que no saben en qué lado están, es mucho peor. Esa indefinición que produce la tibieza, pues eso es repugnante. Entonces, por lo menos, hay personajes malvados que son fidedignos, es decir, que se comportan con verdadera sinceridad conforme a lo que creen. Para mí, Bin Laden fue un musulmán consecuente con el Corán, que ordena hacer la yihad, y consecuente con atacar incluso a su propia familia, los reyes de Arabia Saudita. De Arabia Saudí que con cucharas de oro y que viven en unos lujos insoportables, mientras los musulmanes a millones pues pasan necesidad, ¿no? Entonces esos son personas que completamente poseídas por religión o por políticas, son consecuentes con su creencia. Yo imagino a Pablo persiguiendo a los seguidores de Jesús a muerte, pero con una sinceridad ortodoxa, radical, creyendo que lo hacía en el nombre de Dios, imagínate. Como ha habido a lo largo de la historia, sí, muchos, ¿no? Pero era consecuente, ¿no? Entonces, claro, pues ahí está el que cambia la historia, ¿no? El que cambia la historia, el que la reescribe, porque en el momento que el Señor redime, regenera a un ser humano,
cambia la historia. Es más, el borrado es pasado. Es Sí. el borrado del El pasado pasado es es borrado. borrado. Y entonces pues es limpio y es una nueva criatura. Y el periplo o el recorrido que va a tener esa persona a partir de entonces es ir en el camino verdadero que es Cristo, ¿no? Y por lo tanto su repercusión en la historia será positiva, de bendición, mientras que antes era de maldición. Y ahí está, la historia se escribe con bendiciones de Dios en Cristo y maldiciones pues de Satanás, del pecado, del mundo y de los que pues no quieren ser benditos. O sea, Claro. Antes hablabas de esa cumbre que ha habido en Barcelona. Progresistas y demócratas, eso es lo que han proclamado ellos. Claro, cuando yo digo demócrata significa que el gobierno está en el pueblo, lo cual es una falacia, pero porque no hay ningún pueblo que gobierne. Quizá en las democracias griegas en su época, que eran una ciudad concreta, decidían, y esas decisiones del pueblo llegaban al gobierno de ese reinito, ¿no? De esos reinitos que había. Pero decir que la democracia, y curiosamente, ¿cuántos países? Yo estaba pensando en la Alemania dividida, Alemania federal y la Alemania democrática. Era la comunista. Bien, ¿te pues, imaginas? pero es lo mismo que ha habido en... Es que ten en cuenta que la mentira es el arma más poderosa del príncipe de este mundo y de todos los tiranos, ¿eh? Pero vamos, esto es increíble cómo Hitler pudo convencer a casi todos los alemanes, con una devastadora propaganda del famoso experto, ¿no? En la información, ¿no? Que es lo que están imitando los partidos diabólicos y entonces pues oye, la gente que no tiene una identidad firme como es ser hijo de Dios y que no tiene una fortaleza espiritual en la fe de Cristo, porque cualquier otra fe es absolutamente barro, es frágil, ¿no? Pues resulta que son manipulables, ¿no? Y ahí está lo que se llama hoy populismo. Y bueno, lo que hemos visto ahí en Barcelona pues es una patraña impresionante, porque ¿de qué democracia hablan? Demos pueblo sí. Y Kratos gobierno. Sí. Gobierna el pueblo, como tú has dicho. ¿Dónde gobierna el pueblo en México? Gobiernan los narcos. Ahora parece que se está queriendo moderar esto porque Trump ha dicho basta a que mueran norteamericanos con el tráfico de fentanilo, de drogas y con criminales y todo eso. Pero la realidad, ¿quién gobierna en esos países? Gobierna el maligno. Sí. ¿Quién gobernaba en México antes de esta mujer? Discípula del anterior, que es la discípula del anterior, un masón que además pues ha pretendido poner de rodillas a España y pedir perdón por haber conquistado México. Cuando eran sus ancestros los que conquistaron México, eran sus propios ancestros los que se unieron a los españoles ante una atrocidad continua de sacrificios humanos. No, yo digo porque él era español. Pero vamos, terrorífica. Él era de ascendencia española. Además, por ejemplo, esta mujer... De hecho, me parece que está, no sé si está en España viviendo. Pues, ¿Por qué? Porque después o por lo menos aquí tiene una guarida. Y digo guarida con todo sentido de la palabra, como tienen muchos... Sí, lugar de refugio. Como tiene, sí, lugar de refugio, pero ¿para quién? Son los depredadores los que tienen su guarida, los osos, los lobos, etcétera. O sea, cuidado, no tiene guarida el noble, ese no tiene guarida, porque no la necesita. Entonces, pero estos personajes
en el lado correcto de la historia. Un Lula que fue preso, convicto, corrupto, con Petrobras, de una manera tremenda, se tiró no sé cuántos años. Y después, pues claro, su discípula lo indulta. Y vuelve a presentarse. Y hay claridad de las elecciones que le llevaron al poder, del demos. ¿Dónde está el demos que lo encumbró? ¡Ay, Dios mío! Sí. Entonces, ¿qué personajes? Pues sigue contando. Sí, porque... El Petros, que participó como guerrillero, jefe de una de las guerrillas criminales de Colombia. Es que hablaba la biografía de Petros, hombre, y que nos explique quiénes son estos personajes. Hablaba nuestro presidente, ¿no? Hablaba de los delincuentes, claro, poniendo el caso del juicio de los de Kirchner, ¿no? Que está habiendo en Madrid, de los delincuentes, y dice, mira, hay un refrán español... Es impresionante la desvergüenza, la desfachatez, y cómo se culpa, al contrario de lo que... Bueno, que puede ser que tenga razón, los jueces dirán, ¿no? No, hombre, no, por favor, está ya... Estos juicios de los colaboradores del gobierno actual... pues está muy bien marcado, o sea, que a cualquiera que le preguntes, ¿tú qué piensas si eres sincero? Que sí, claro, pues que hay pruebas suficientes para pensar, sin declararlo culpable, para pensar que son culpables, pues no se van a librar, son más pruebas más que evidentes. Hay un refrán español que dice que dime con quién andas y te diré quién eres. Y claro, cuando él habla de delincuentes y tiene a Lula da Silva ahí, que es delincuente, reo, ya juzgado, culpable y condenado y preso. Bien, luego tiene a Gustavo Petro, que es lo que estabas diciendo tú. Bueno, algunos no se les conoce, pero ves la trayectoria de sus acciones. Por ejemplo, Gabriel Boric de Chile, que en cuanto a, otra vez, las palabras que tienen siempre doble juego, ¿cómo es? Somos el frente de la ¿cómo es? De la democracia contra el totalitarismo. No, es la otra frase, que es el progreso. El progreso, sí. Claro, sí, pero ¿qué ha hecho este señor con Chile? Hundirlo. Bueno, lo ha progresado hacia la pobreza. Es decir, ha sido un progreso hacia la pobreza. Para ser conciso, hundirlo. Sí. O sea que, pero quiero decir que utilizando van progresando hacia la maldad, hacia la pobreza. Brasil, creciendo se llama eso. Brasil está ahora mismo en una situación económica que aquí no la conocemos, pero nosotros conocemos de primera mano, que están cercanos a la ruina. Y eso que subió en una forma impresionante mientras gobernó Bolsonaro, porque el capital empezó a invertir. Claro. Desde que está este hombre, a Estados Unidos ya. La gente lo está pasando mal. Y resulta que, evidentemente, Brasil, que se había desplazado casi, me parece que a España incluso en el ranking, ¿no? Y se había convertido en la 7ª potencia económica del mundo. Tuvo un subidón tremendo. Pues enseguida viene Paco con las rebajas, es decir, viene la izquierda, que lo que hace es devastar por esa especie de
pasión compulsiva y odio al capitalismo, aunque ellos se convierten luego en los mayores capos de la economía, del consumo y de la apropiación indebida, ¿no? Entonces, pues yo creo que analizando cómo van estos países, pues cómo no va a haber un cambio. Y por supuesto, ¿qué va a pasar en Brasil las próximas elecciones? Y en Colombia. Colombia primero, Brasil después. Primero Colombia y luego Brasil. Pero ¿qué va a pasar? En Brasil el hijo de Bolsonaro va a ganar. ¿Por qué? Porque es un hombre que no se le reconoce ningún fraude, es intachable. Sí. Por lo menos eso es lo que se diluye de su testimonio, ¿no? ¿Y qué va a pasar en Colombia? Vamos, si ganara Petro otra vez, pues sería el colmo. Es como, ¿qué va a pasar aquí en España? Yo recuerdo que cuando gobernó Zapatero en España, pues decíamos, no puede ser que vuelva a ganar. Y no puede haber otro peor. No puede ser que vuelva a ganar, si no ha habido peor presidente jamás. Y entonces yo llegué a pensar, si gana, pues es mejor marchar de este país, porque ya se ve que este país está condenado por Dios a ser quebrantado y humillado, ¿no? Porque estos son humilladores. El Zapatero zapateó a España en una forma, pero vamos, terrible, ¿no? Y ahora se plantea que si vuelve a ganar este hombre que gobierna España, Dios mío, pues ahí sí que uno diría, bueno, pues es que ya quiero romper el carnet de identidad, porque es que esto no podría ser, ¿no? Y sin embargo viene ahora el CIS con este Tezanos que para mí está cometiendo fraude. Sí. Porque esto es un fraude de libro, que cada poco y continuamente durante todos los años que lo dirige este hombre, pues siempre no ha acertado ni una, o sea, todo es para arriba el PSOE, lo cual significa que está comprado, es tendencioso, es manipulador. No, es un miembro del partido. Es manipulador. Entonces, pues lo pone ahí como que va en primera fila, que va a ganar, ¿no? Bueno, dos resultados o dos propuestas firmes en esta cumbre. Una es, a Cuba hay que dejarle que siga existiendo como es. Eso es, que siga la más absoluta miseria. Y vamos a ayudarles todos a Cuba, ya, porque no lo habéis hecho. Si están pasando hambre, pero gravísimo. No, pero no les importa el hambre de la gente. No, claro. Volvemos a la internacional, al canto, ¿no? al himno, la internacional. Necesitamos parias de la tierra. Hace falta que haya parias en la tierra. Si no, ¿cómo va a haber el proletariado? Si no hay proletariado, ¿cómo va a ser el gobierno del proletariado, no? Pues dice, arriba los parias del mundo, ¿no? Dice, en pie famélica legión. Es decir, hace falta gente que sea paria y que sea hambrienta, famélicos, es decir, que sean hambrientos. Entonces, tienen que conseguir que la gente esté en esa condición. Y la otra propuesta es atacar a Israel como sea. Esa ya es la que más se va intensificando. Proféticamente está bien avisado por Dios y lo hemos repetido con tristeza en nuestro corazón, ¿no? Porque al final primero se tiene que cumplir la ley total y todos los israelitas que están fuera de su tierra tienen que volver a casa, si no, pues la profecía bien claramente dice que los cazadores les cazarán. ¿Por qué? Porque después del gran milagro histórico, de devolverle su tierra en el 47, que se constituyó como nación al año siguiente, pero fue en la ONU, cuando en la fiesta de Sukkot, curiosamente, se estableció la aprobación de concederles la tierra a los judíos después de haber pagado con 6 millones de ejecutados por Hitler.
Menudo precio pagaron. Y entonces, pues, a partir de ahí, como no se dieron cuenta de que era un milagrón profético cumplido, ¿no? Y ahora, ¿qué sigue? Pues que sigue, que tienen que venir a casa. Porque para eso les ha concedido la tierra. El lugar más seguro para un judío va a ser Israel, sin ninguna duda. Claro, estaba pensando, 80 años va a ser el año 28, y 80 años era la edad, ¿no?, establecida en la Biblia. 70 años es la edad del hombre y 80 de forma excepcional, ¿no? Y puede ser esa generación, bueno, no vamos a entrar en profecía, pero quien ha propugnado especialmente esa segunda línea es el presidente de Sudáfrica. ¿Qué odio tendrá que tener este hombre? ¿Y sabes qué pasa? Que en Sudáfrica los israelitas han tenido un crecimiento económico tremendo. Las minas de oro y de diamantes. Y bueno, y todo lo que es la estructura bancaria, etcétera, ¿no? Y los israelitas con ese supercerebro que tienen debido a que son generaciones cultivando el conocimiento y librándose de las idolatrías que entontecen, y la gracia de Dios sobre ellos, ¿no? Pues, porque claro, no se dan cuenta los incrédulos que aunque los judíos no tienen todo el conocimiento, no, ni mucho menos, pero tienen parte del conocimiento de Cristo, de la verdad, por medio de las Escrituras, que hablan de Él, aunque no se dan cuenta que hablan de Él. Pero resulta que desde niños, nada más que aprenden a leer, empiezan a leer las Escrituras. Y en las Escrituras uno puede investigar que hay descubrimientos científicos que luego se confirman, la redondez de la Tierra, dice. Entonces, y tú fíjate, hasta Galileo, y lo querían matar por decir que la Tierra era redonda, ¿no?, como un balón. Entonces, la luz saliendo de las fuentes de las aguas, o sea, fíjate, qué cosa más curiosa, ¿no? Resulta que las hidroeléctricas, pues es eso, saltos de agua produciendo, moviendo turbinas que generan luz, ¿no? Pero hay tantas cosas, ¿no? La anestesia la inventó un traumatólogo evangélico que sufrió con la Primera Guerra Mundial de tener que cortar piernas, brazos, etcétera, así, sujetándoles, ¿no?, y a gritos, ¿no? Y sufría tanto que pidió al Señor una solución. Y entonces le llevó a la primera intervención quirúrgica de Génesis, donde el Señor, pues, le quita una costilla a Adán. ¿Y cómo se la quitó? Le metió en un profundo sueño. Y ahí dijo, anda. Entonces, pues eso, cuando resulta que los niños, durante toda su vida, están continuamente investigando y comiendo de las revelaciones de Dios, ¿cómo no va a ser? ¿Qué comen los otros niños? Los otros niños comen, pues pregúntales a los niños de Palestina, de Gaza, ¿no? Odio. ¿Qué comen? Odio. ¿Qué comen? Pues sí, pobreza, el echarle la culpa a los demás de los males propios. Calumnias, mentiras y mentiras, sobre todo mentiras y mentiras. Claro, la diferencia es tremenda de alimentarse de mentiras a alimentarse de la verdad, porque la Biblia son porciones de la verdad completa que es Cristo, que es Dios mismo, ¿no? Pero son, diríamos, enseñanzas divinas, ¿no? Y yo creo que pues, esto que está pasando no es más que forma parte del plan de Dios para poner a cada uno en su sitio, o blanco
o luz o tinieblas, o conmigo contra mí. Y entonces va a quebrantar incluso a los israelitas, les va a quebrantar de una forma cada vez más fuerte, que lo ha hecho desde el principio de que la formación del pueblo a través de Abraham. Pero a la iglesia igual, porque ¿en qué lado de la historia están la mayoría de los que se dicen creyentes? Pues tristemente están ahí. Yo creo que si pudieran todos serían ciudadanos de Suiza, en plan neutral, ¿no? Entonces, ni conmigo, ni sin ti, ni con, pues no sé, las vírgenes insensatas, que la mayoría no son vírgenes, de los que se dicen cristianos no son vírgenes, la mayoría, una mayoría que no podemos calcular, Dios la conoce. Pero de esa minoría de cristianos que forman parte de las vírgenes, el 50% son insensatas. De la minoría, pues imagínate tú qué papeleta. ¿Y cómo va Dios a resolver esto? Pues porque Dios lo que quiere es salvar almas. Claro. Entonces Dios va a quebrantar. ¿Y dónde les va a quebrantar? En el bolsillo. Y eso es lo que está pasando en Europa. En Europa, en Alemania. Alemania está pasando una situación económica catastrófica. Y si el principio financiero de Alemania era no tener deudas, y no tenía deuda pública, y ahora va creciendo la deuda pública a una velocidad tremenda, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no llega, está en déficit. Es decir, que está en retroceso continuo, ¿no? ¿Por qué? Pues es muy sencillo, porque Dios está quebrando el orgullo alemán, que en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda era un orgullo nacionalista, de idealismo imperial alemán, y ahora y después se ha convertido en un orgullo industrial, en un orgullo económico. Sí. Y se convirtió en la locomotora, en la tercera potencia del mundo. Esto es tremendo. Entonces pasó a Japón, o sea, en un tiempo. Y está quebrantando Europa. Y los está metiendo a ser, a ser los pardillos de la guerra de Ucrania. Los pardillos, porque... Pero claro, hay detrás intereses de la masonería, de los Illuminati, que les importa un comino la economía de los europeos. Lo que les importa es su economía, es decir, que su imperialismo de petróleo se mantenga, pues eso, con el dominio tan mundial que tienen, claro. Es curioso, porque y se están generando unas batallas en Europa tremendas. Cada día nos sorprenden cosas nuevas. Este domingo hubo elecciones en Bulgaria. La persona que ha sido elegida como presidente, que bueno, ahora tardará unos días hasta que tome el gobierno, igual que en Hungría, es justo el desequilibrio que ocurre con la pérdida del gobierno de Orbán, ahora se restituye con el de Bulgaria. Y entre Hungría y Bulgaria, en medio, está Rumanía. Y Rumanía acaba el Partido Socialista, que estaba en coalición con el Partido Liberal, que el presidente es del Partido Liberal, está pidiéndole que dimita, pero que hace unos meses fueron las elecciones. Está pidiendo que dimita porque no está cumpliendo con sus propósitos o con sus planes. Y queda pendiente quien realmente, bueno, quedó segundo en las elecciones, fue el Partido Patriota, y podría formar gobierno con el Partido Liberal, que es el presidente actual. Y dices, porque por un lado quieren arreglar las cosas y por otro lado el Tusk de Polonia, el primer ministro polaco, está haciendo alianza con Macron, dos personas que tienen la fecha de caducidad próxima y que no van a repetir ni uno ni otro. Y bueno, así está revuelto. Ya sabes cómo fue lo de Polonia, ¿no? Y también el intento
de impedir que gobernara los patrios en Rumanía, ¿no? Como siempre la calumnia. Y es más, pararon las elecciones incluso para que no se podía aceptar si había esa posible intrusión rusa, ¿no? Que también lo ha sufrido Orbán ahora en estas elecciones, ¿no? Sí, bueno, eso habrá que ver. Llamándole prorruso. ¿Pero de qué? Orbán nunca ha sido prorruso, habrá que ver, al contrario. Pero habrá que ver Magyar, que ha ganado las elecciones. Fíjate, quieren aprovechar la Unión Europea el impasse que quede entre la toma de Magyar de su gobierno y porque fue anterior las elecciones al búlgaro, para que en ese impasse aprueben, por ejemplo, la ayuda a Zelensky de 90.000 millones de euros. En ese impasse, ¿no? Quieren, es decir, es posible que alguno diga, mira, vamos a esperar. Claro. Pero quieren aprovechar ese impasse entre que uno toma posesión y que el otro todavía no lo ha tomado para sacar adelante. No es honorable jugar con ese tipo de situaciones. Demasiado benévolo, es decir, no es honorable, es indecente, es manipulación, es intento de formar el gran hermano en Europa. Eso está claro, es ya el colmo, ya es descarado, ¿no? Y mira que la han reprobado 3 veces a la presidenta que no ganó ninguna elección para ser presidenta, ¿no? Ni mucho menos, la dejó Merkel ahí y porque era de su partido, etcétera, ¿no? Y bueno, pues sin embargo ahí sobrevive y como una garrapata esta mujer, ¿no? Y sí yo creo que detrás de ella está eso, la cúpula del nuevo orden mundial, pero porque ella no es de ninguna manera una de las jefazas de esos 33, de los 33, ¿no? De los que ya 33. En cualquier caso, Bulgaria va a dar pues la réplica de Hungría, y es Dios quien no les quita un aguijón en Europa para que no vayan tan deprisa hasta que Dios decida, ¿no? Claro. Porque si no, olvídate, prohibición total y persecución ya descarada. Bueno, a los judíos van a seguir con eso, pero también descarada a los cristianos que no entren en el ecumenismo. Este es lo que está tremendamente detrás. La gran ramera se ha consolidado de tal forma que, vamos, si el Papa anterior fue algo espeluznante, como jesuita comunista, ¿no? y permisivo, pues este Papa es para mí que es más siniestro todavía. O sea, cuidado, porque se ha atrevido nada menos que a enfrentarse con el presidente de su nación, es americano, y no es esa su función, en ninguna manera. En cambio, la función de Trump sí es opinar y presentar pelea política contra los gobernantes de países. Lo que pasa es que el Vaticano, el Papa, no es solamente la autoridad de toda la Iglesia Católica, sino que es el presidente de un pequeño país dentro de Italia. El Vaticano es un país. Sí, es soberano. Sí. Es soberano. Y entonces, bueno, en cualquier caso, pues oye, yo estoy viendo claramente cumplimientos proféticos, y lo que más sí que va a hacer hincapié el Señor es permitir que los judíos se refugien en Israel y se fortalezcan para que puedan enfrentar una persecución constante, porque al final Trump pasa, le quedan prácticamente 2 años y poco. 2 años y medio, sí.
y entonces y no debería de tener otra elección, porque tendría que cambiar, no sé qué parte de la Constitución a ser el segundo mandato. Sí, ahí hay una lectura, porque no pueden tener 2 mandatos seguidos. Eso es. Y ahí está la lectura entre si son seguidos... No, 3 mandatos seguidos, ¿no? No, son 2 seguidos. Después de 2 seguidos no se pueden volver a presentar. Lo que es que como él estuvo en uno y luego ha habido un impasse en medio y ahora está en otro, ahí podría haber algún juego de decir... tendría que haber una interpretación del Tribunal Supremo de Estados Unidos que le... aceptara que él siguiera otro mandato. El problema va a estar en que Trump ya está viendo que tiene fuego amigo, porque ha tenido que destituir, tú fíjate, a la fiscal general que la encargó que sacara a la luz los secretos de Einstein, de este monstruo, porque claro, ahí, ¿qué es lo que va a salir a la luz? Tanto empeño de acusar que Trump está ahí metido en no sé cuántas veces, y resulta que Trump la encarga para que saque todo a la luz. Y resulta que, claro, ¿qué es lo que ve? Pues ve ahí a Bill Clinton, a su mujer, y ve ahí a Obama, al de... a Biden, ¿no? Sí, no, sobre todo a sí, de Microsoft, ¿no? De Microsoft, a Bill Gates, y ve, yo qué sé, la intemerata, además del príncipe de Inglaterra. Y luego se encuentra con las presiones de gente tan poderosa que al final pueden hacer paralizar a alguien que no está dispuesto a sacrificarse en esa batalla, ¿no? Tan poderosa que son gente que algunos de ellos son satanistas, o muchos, ¿no? Y que tienen un poderío económico acumulado, gigantesco. Porque la masonería pues va amontonando, acumulando riqueza y usándola para sobornar y pervertir, y cuando corrompe a una autoridad ya lo tiene pillado, después los tiene amenazado, es decir, bueno, y ese sobornado, ese corrompido, pues ya se vuelve esclavo del sistema, que es el método de los dictadores, ¿no? Sobornar, corromper, y después ya el chantaje está asegurado. Y yo creo que no sé, difícilmente continuará Trump, porque además esto se está acelerando mucho. Dios tiene prisa. Claro. Y las profecías apocalípticas se van acelerando al nivel de que puede ser que el Señor va a dejar un margen de que pueda haber un evangelismo mundial explosivo y haya un avivamiento para que por fin sea como la última oportunidad de salvación para los seres humanos. Y luego, ay amigo, cuando cierres la puerta, se acabó. Se acabó. Es tremendo. La palabra avivamiento, yo estaba reflexionando sobre ella estos días atrás. El mundo no puede ser avivado, tiene que ser regenerado, claro. Tiene que haber un milagro. ¿Quién tiene que ser avivado? La Iglesia. El avivamiento tiene que estar, es decir, ¿eso qué significa? Que los hijos de Dios sean insuflados con el poder del Espíritu Santo, y en lugar de vivir en esa tibieza o en esa comodidad, vivan empujados por el mover del Espíritu Santo en sus vidas. El avivamiento tiene que estar en la Iglesia, y luego esa Iglesia es la que lleva la salvación a un mundo que está condenado, ¿no? De todos modos, ¿es importante que busquemos avivamiento? Sí, pero empezando por uno mismo. ¿Tú sabes por qué oran las iglesias para avivamiento? Piensan para que tener negocio al país, pero no, ¿entiendes? Ese es el gran problema, que no tienen ese concepto de ser ellos avivados. Empieza por ser tú, no descuides el don de Dios que está en ti, claro. y busca vivir en el fuego del Espíritu Santo, claro, pero hay 3 bautismos que Jesús cumplió y que están designados para sus seguidores, y la mayoría de sus seguidores no han pasado del bautismo en aguas para arrepentimiento y no
un arrepentimiento total, porque pues salir de las aguas sin haber muerto al dinero, al mundo, sin haber muerto al ego, pues ya al orgullo, pues ya al nacionalismo, ya, pues esto es impresionante. Pues entonces es que han enterrado a alguien que no había muerto al pecado, ¿no? Y que sale de las aguas y bueno, pues el Señor comprende mi debilidad y ¿qué voy a hacer? Entonces, pero luego está los que han sido bautizados en el Espíritu Santo y resulta que sí, se les ha manifestado las lenguas, que muchos después ya no vuelven a utilizar. No vuelven a utilizar. ¿En cuántos cultos evangélicos tú escuchas la manifestación de lenguas? Que dice que no dejéis de hablar en lenguas. Y no impidáis el hablar en lenguas. No impidáis hablar en lenguas. Y con uno mismo no impida y no impidas a otros. Claro, entonces incluso después buscando que haya interpretación para que pueda haber edificación de la iglesia. No hay. A mí me invitan a predicar y yo oigo pues eso, los coritos y tal, esto, lo otro, luego muchos anuncios, y luego pues poca palabra para que no se alargue, porque la gente tiene que ir a la playa o al fútbol o a pasear o a comer. Entonces, pues este es el gran problema. Y luego está el bautismo de fuego. Ay, amigo, nosotros, sin buscarlo, desde el principio de nuestro ministerio, tenemos bautismo de fuego continuo. Porque cuando no tenemos un ataque, una guerra, una batalla de la fe en un lugar, están otros, nos da la victoria el Señor, una batalla de la fe, como nos la dio Mendiola la primera, y luego pues empezó la batalla de la fe pues en Bilbao, o luego, etcétera, y así. Y no nos saca del horno de fuego. Y claro, la vida espiritual consiste en vivir los 3 bautismos cada día. Claro. Cada día. Y en estar bautizado en el Espíritu Santo y fuego, sí. La verdad es que los amigos de Daniel, o los compañeros de Daniel, Ananías, Azarías y Misael, porque los otros eran nombres babilónicos que Sadrach, Mesach y Abednego. Sí, disfrutaron de la gloria de Dios en medio del horno de fuego. Y muchas veces, en mitad de esos conflictos, es donde más se manifiesta la gloria de Dios, ¿no? Quiere decir que huimos del problema y, sin embargo, es en medio del problema. Dice, cuando pases por las aguas no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, el fuego no arderá en ti. Es decir, arderá en lo demás, pero no en ti. Tú serás purificado por el fuego, ¿no? Y sin embargo, huimos de todas esas situaciones, ¿no? Y dice, mira, tengamos la fiesta en paz. ¿Con quién? ¿Pactamos con el diablo una tregua? Eso es bueno, con los tibios, o pactamos una tregua de Sanedrín, ¿no? Religiosa. No conviene, ¿no? O conviene quórum, que mueran. En ese quórum religioso de gobernantes que incluso algunos ministerios evangélicos pretenden establecer democracias y votan y tal. Y claro, nunca sale nada, ningún proyecto, porque siempre quieren la mayoría. Consenso. Y bueno, en cualquier caso, pues resulta que es en el fuego, como tú dices, donde ves la gloria de Dios. Porque ahí, humanamente, no puedes nada. Estás limitado, ¿no? Estás en la boca del lobo, estás en pleno centro de batalla, en las trincheras, ¿no? Y bueno, pues si no es por la gracia de Dios, pero en ese bautismo de fuego, pues Eliseo le mostró a su torpe, incrédulo y carnal Giezi, pues que pidió que se le abrieran los ojos y pudo ver
un ejército inmenso de ángeles montados a caballo. Y ellos eran 2 y venían contra ellos para matarlos por orden del rey sirio. Miles de soldados. Y Eliseo los dejó ciegos a todos. Y los llevó de la manita al sitio del de la manita como corderines, pero lo glorioso es que después pues, los matamos, señor. Señor, dijeron ellos, los matamos ahora que los tenemos aquí indefensos, ¿no? En nuestro campamento. Y dijo, de ninguna manera darles de comer y despedirlos. O sea, esto es la gloria. No solamente vencer en el horno de fuego, vencer en la batalla, sino manifestar misericordia con los vencidos y ofrecerles la gracia, el perdón, y darles lo que necesiten, lo que necesiten, para mostrar que la compasión de Dios es para todos los seres humanos. Fíjate, el Señor delante de Pilato dice, si mi reino fuera de este mundo, mi padre habría mandado ejércitos para luchar esta batalla, pero no es el caso, no es el caso. Estamos en un impasse de la guerra de Irán. La tregua se acaba en pocos días. Sí, parece ser que mañana, pero en cualquier caso no ha habido tregua. O sea, esto todo es humo. ¿Humo por qué? Porque en una tregua no se cierra el paso de Hormuz, ni por los iraníes, ni por Trump. O sea, eso no es una... y en una tregua, pues, Israel no permite que haya ningún injusto ataque. Y por eso, pues, ha tenido que matar a un asesino que quería aprovechar la oportunidad ayer o así. Y entonces... Y en una tregua, pues se abandona el territorio conquistado, como ha conquistado Israel el sur del Líbano, lo cual quieren exigir. Y no se le ocurrirá tal error porque lo volverán a ocupar para estar cerca de la frontera los asesinos que han jurado con sangre matar o morir. Un patriarca, bueno, sea cristiano ortodoxo o copto, que dice, mira, el 90% de la población del Líbano estamos orando con los pies en tierra, con las rodillas en tierra, para que no se paralice esta situación, porque la situación que estamos viviendo con Hezbollah desde hace tantos años es insoportable. Es la tiranía de unos terroristas sin escrúpulos que violan, matan. Es lo mismo que hizo Arafat cuando aterrorizó el Líbano y lo puso bajo su pistola, ¿no? Cientos de miles de mujeres violadas, secuestros, asesinatos y bueno, algo terrorífico. Y luego además desde allí envío de terroristas a distintos lugares del mundo. Y bueno, pues fueron liberados. El Líbano pidió ayuda a Israel para que invadiera el Líbano. Esto no se cuenta. Y fueron liberados. Y después Israel se retiró y dejó que hubiera un gobierno del país, no lo dominó. Y ahora, pues claro, es que si se vuelven atrás los israelitas y no siguen buscando eliminar a estos asesinos, pues estamos fritos. Entonces el presidente del Líbano ha prometido que va a participar en la eliminación de los terroristas y de sus armas, es decir, en completamente derrotar a Hezbollah. Porque se supone que es cristiano el presidente actual de Líbano. Sí, pero aunque
pero, no lo sea, o sea simplemente pero vuelven a formalismo, pero es sentido común. Sí. Es como los de Irán. ¿Qué dicen todos los familiares que durante décadas han visto cómo han asesinado, torturado, encarcelado a miembros de sus familias? Miles y miles. ¿Qué es lo que están diciendo los iraníes? No los bien engrasados soldados de la... ¿Cómo se llama esa tropa? Pues cruel, que es la que ejecuta a las personas, ¿no? Que lo llaman, es como el ejército patriótico de los imanes, ¿no? De los ayatolás. De los ayatolás. Entonces, pues todos están diciendo, qué terrible si no siguen los bombardeos, y no hay un cambio de régimen en Irán, estamos apañados. Es lo mismo que en Venezuela, hasta que no haya un cambio de gobierno, de sistema, pues que no se le ocurra volver a la Corina, esta mujer valiente, ¿no? Porque es que la matarán de una forma que parezca un accidente, lo que sea, o la encarcelarán, o yo qué sé qué lo que harán, porque no tienen escrúpulos, y no han cambiado. No han cambiado. De hecho, las medidas de seguridad que tiene en España, bueno, ya ha tenido en Francia, ya ha tenido en otros lugares, tiene que ver con la amenaza, y que lo hemos visto durante décadas. Nosotros hemos tenido gente refugiada en nuestros centros, que eran militares venezolanos, que bueno, ingresaron como uno más, pero luego te contaban, oye, es que yo tengo que ser anónimo, no puedo ni siquiera mi nombre, porque hay ejércitos de Venezuela por todos los lugares buscando a aquellos que han sido contrarios al régimen, que han huido. Claro. Asesinos diseminados en España. Habrá muchos espías venezolanos que buscan a los disidentes venezolanos, ¿no? Y que... Por eso Corina tiene que tener un nivel de protección impresionante. El mejor nivel es la oración por ella, que es lo que tenemos que hacer, pero como por otras personas, ¿no? Pero, sin embargo, también una sabiduría y velar y entonces van cambiando itinerarios, van cambiando cosas para que confundir también este tipo de... Pero tú fíjate que incidentes se producen completamente pues obtusos, ¿no? Resulta que Corina ha escogido a la extrema derecha políticamente en su visita a Madrid. Y por eso solo ha visitado a PP y a Vox, a los dirigentes de PP y Vox. Y sin embargo, se le abren las puertas de la Moncloa, que nunca apostaron por ella, ni la felicitaron, ni, bueno, un desastre total, diplomático siempre. ¿Por qué? Pues porque este gobierno, fíjate tú si está por Venezuela, que está proponiendo a Europa que le quiten ya a Venezuela las sanciones por haber sido pues completamente considerado como un gobierno, un país pues dictatorial y criminal. Y entonces está proponiendo eso, que le quiten, pero vamos a ver, si no está Maduro, pero los que están, ¿quiénes son? Eran los que ejecutaban fielmente las instrucciones del tirano y que son probablemente más tiranos en su corazón que el Maduro, ¿no? Y bueno, pues ¿qué dicen los venezolanos? Que no hacemos nada. Siguen pues teniendo miseria y miseria acumulada, y uno de los países más ricos del mundo, la mayor reserva de petróleo, etcétera, y fíjate cómo está. Entonces, pues es lo mismo que en Cuba. Si no interviene Trump y no hace un cambio de gobierno, pues los cubanos recibirán unas migajas
de estos proles que han mandado, pues eso, algunas toneladas de alimentos y de no sé qué y de no sé qué. Que luego a ver quién se las ha comido, el propio régimen. Lo que han hecho si el régimen no lo ha vendido, claro, al mercado negro. De lo que llegó de México, al día siguiente estaba en el mercado negro. Claro. Quiere decir que alguien del gobierno se llevó su parte. Hay que pillar dólares como sea. Entonces, el asunto, pues está bien claro que el nuevo orden mundial utiliza, no que tiene un espíritu de comunista, no tiene más que el espíritu de Satanás, su padre. Y utiliza comunismo, capitalismo, y utiliza todo lo que puede. Y los utiliza pues como fuerzas desestabilizadoras que produzcan el pánico, el miedo, porque es fácil, mucho más fácil gobernar a masas aterrorizadas, ¿no? Y para eso los comunistas son especialistas históricos, vamos, desde Lenin y Stalin se fueron, vámonos, dos monstruos, y Trotsky, sí, y Molotov, y yo qué sé, ¿no? Entonces, pues lo que se está produciendo es que el mundo va avanzando hacia ese conflicto total, ¿no? Y Dios está quebrantándolo, para que, no me canso de repetirlo, para que muchos se pongan de rodillas y puedan ser salvos, ¿no? Y lo de Irán, si no hay un cambio de régimen, Trump no ha tenido éxito, porque los que continúen en el control van a ser más férreos asesinos por miedo a perderlo, que es lo que hacen los países comunistas y los países dictatoriales islámicos, los que claro, ahorcan y matan a quien sea la oposición, y que es lo que hace China desde Tiananmen. Ahí dejó bien claro, y tiene campos de refugiados. Dicen las estadísticas que China ejecuta a más gente que todo el resto del mundo. Sí. Cada año, es decir, las ejecuciones sumarias y que no se conoce todo, pero que ya con lo que se conoce es mayor la cantidad de ejecuciones en China que en el resto del mundo. Pero Irán sigue ejecutando y además mostrándolo como un escarmiento, como la última mujer que ejecutaron, creo que ayer o antes de ayer, ¿no? Entonces, ¿cómo no van a clamar? ¿Preferimos las bombas? Fíjate tú, sí, que no volver a lo mismo. Sí, porque en un lado hay posible esperanza y en el otro no hay ninguna. Ninguna esperanza. En el otro lado es otra generación tras generación siendo pues completamente esclavos, ¿no? Y sin ninguna libertad, ¿no? Y en estos tiempos, pues, qué bueno predicar el Evangelio, ¿no? Como hemos podido experimentar en la Plaza España antes de ayer. Fue maravilloso, ¿no? No antes de ayer, no, el sábado. El sábado, sí. Fue maravilloso y así en cada campaña evangelística, ¿no? Digo esto porque no voy a poder estar el jueves, pasado mañana, porque si Dios quiere salimos para Croacia mañana, ¿no? Pero hay campañas evangelísticas que, bueno, quizá la semana que viene podamos hablar de ello. Y con respecto a Bulgaria, pues hay que orar mucho para que no afloje. Y quizá Hungría, lo que tú dices, que este hombre... Habrá que ver magiar lo que hace, porque eso es una incógnita. Sí, pero lo que sí está claro es que es un resentido y un traidor, porque él era uno de los... Bueno, hay quien dice que en realidad Orbán estaba viendo que no podía seguir y es una alternativa subterránea que es posible, y lo veremos más adelante, porque los frutos son los que manifiestan la realidad de las vidas.
Sí, pero si este participa en mandar 90.000 millones... ahí es donde el primer punto, toque. que es el más... Para poder asegurar la energía, además ya ha declarado que no pueden renunciar a la energía rusa, es decir, que no pueden, literalmente, para subsistir, ¿no? Pero ¿cómo van a tener energía rusa si le están pagando al enemigo de Rusia para que siga la guerra adelante? Ahí hay un equilibrio muy complicado, ¿no? Sí, pero es que ese sí, que pasa a través de... Tiene que pasar a través de Ucrania. Esto es lo que Por eso a Hungría le interesa la paz. ¿Y cómo puede Ucrania dejar pasar ese petróleo? ¿O cómo puede Rusia caer en la trampa de enviar petróleo a través de Ucrania, que le han robado toneladas y toneladas durante años? Tú sabes, ¿no? Aparte del peaje que han cobrado por pasarlo y que no ha pasado a las arcas del gobierno ese peaje como correspondería. No. Ahí si saliera a la luz lo que han hecho Soros y Biden y su hijo Biden y todos los corruptos que hay en medio. Bueno, tremendo, ¿no? Pues podríamos tener más luz. En cualquier caso, siempre orar. Y orar ahora mismo, pues yo diría por Orbán que no haya represalias contra él, porque ahora tendrá menos protección, por el que le sustituye, que Dios le ilumine y que pueda revelarse a no ser un peón de Europa, de la Europa profunda, de ese gobierno profundo del que habla Trump y del que se sabe ya que es el nuevo orden mundial. Y después que Meloni también es una mujer por la que hay que orar, porque si está reculando, pues eso es problemático. Y seguir orando por aquellos que por lo menos claramente se mantienen firmes en los principios y valores judeocristianos, ¿no? Hay que orar mucho por ellos y por Trump también, y que podamos ir lo antes posible, pues con Remarsos a Líbano, que podríamos ir pronto, curiosamente, y también a Siria y a Irán. Y a Irán. Y a Irán, por supuesto. Y, en fin, y a Israel. ¿Quién irá? ¿Quién irá a Irán, verdad? ¿Quién irá a Irán? Así que oremos para que el Señor siga mostrando su reino, su justicia, y muchos reflexionen y se pongan delante de Dios y pidan perdón y Él los salve, y que Jesucristo sea nombrado y presentado por todo el mundo para que realmente haya una manifestación gloriosa de este avivamiento que esperamos con inmensa atracción, ¿no? Seamos avivados nosotros, como tú has dicho, y después el Señor nos usará para avivar a otros. Bien, vamos a orar. Señor, y realmente queremos estar en el lado bueno, Señor, de la historia. Sí, Jesús, bendito eres, en el lugar donde tú nos colocas para ser instrumentos de luz, de gracia, de misericordia. Señor, tú nos has hecho un llamado, una propuesta de ministerio también a cada uno de nosotros, Señor, que podamos decir como el apóstol Pablo delante del rey Agripa, diciendo: no fui rebelde a la visión celestial, al llamado de Dios. Señor, levanta un pueblo dispuesto a estar en el lugar donde tú le quieres. Señor, y sabiendo que tú estás manejando la historia, queremos pedirte, Señor, tu gracia y tu bendición por aquellos que te buscan, que claman por ti, Señor, y que se humillan delante de tu presencia, para que tú los fortalezcas y los levantes.
frente a la propuesta diabólica de personas que vienen a robar, matar y destruir conforme al plan del diablo. Señor, levanta un pueblo, especialmente de tus hijos, Señor, que pueda ser el testimonio oportuno para que muchos, viendo la dicotomía entre el bien y el mal, puedan escogerte, escoger el bien, escogerte a ti, Señor. Sí, Señor, y caminar en tu gracia y en tu voluntad. Como nos enseñaste a orar, Señor, yo te pido que venga tu reino, que se haga tu voluntad en medio nuestro. Sí, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor. Y gracias, amén, Miguel, por este tiempo. Amén. Gracias a Cristo. Bien. Y gracias a ustedes por acompañarnos también en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos. Que Dios les bendiga.